Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural y sobre todo educativo. En este año 2022, después que hemos retomado nuestras actividades cotidianas, en Unbox seguimos transmitiendo ininterrumpidamente programas de temas educativos, literarios, de psicología y docencia, y como resultado de esta constancia cumplimos un año al aire en julio de este año. El 2022 ha sido de mucha satisfacción, pues he visto que el canal ha crecido, que la audiencia es cada vez más y de diversos países. La participación de escritores, maestros, psicólogos, poetas, emprendedores, la de todos mis queridos invitados y el apoyo de mi familia ha sido la clave para que el programa cumpla con su cometido, que es el de difundir temas de interés siempre bajo la línea educativa. A todos ellos muchísimas gracias, pero también a ustedes, mis queridos seguidores, a ustedes que me escuchan, que comparten y participan activamente en todos y cada uno de los programas, también a ustedes muchísimas gracias. Gracias a ustedes que este proyecto se hizo realidad, tomó forma y continuará de pie todos los miércoles a las 10 de la mañana para renovarse constantemente con el desarrollo de temas de interés cultural. Soy César Alcibiades y los invito a que escuchen lo mejor de este año en el tema de literatura. Año en el que presentamos muchos escritores y escritoras, sus vidas y sus libros. Así que para hacer este programa, que por cierto es el más largo de todos, pondré la parte donde presento a nuestro escritor y escritora y luego fragmentos de dicha plática. También anexo las participaciones de mi querido M. Montt, quien hizo las reseñas de algunos de los libros aquí presentados. Gracias a todos por su participación. Escuchen y participen. M. Montt es originario de la Ciudad de México, nació en el 85, egresado de la licenciatura en Administración en la UAM Azcapotzalco, donde participó en el concurso de aprendiz de novelista impartido por Humberto Guzmán y de redacción y creación literaria con Sandro Cohen, Vladimiro Rivas Iturralde y Enrique López Aguilar. Pues bienvenido, mi querido M. Montt. Vamos a hablar de tu libro, ¿te parece? Sí, gracias. ¿Cómo es que te nace el amor por escribir? Sí, fue a partir de las lecturas. ¿Sí? ¿A qué edad tenías? Iba en la vocacional cuando es que vivía en el Estado de México, estudiaba en la ciudad. Todos los que se transportan para allá saben que son mínimo 2 horas. Esas 2 horas las aprovechaba para leer. Y fue también a partir de que me pasaron ciertas circunstancias, por ejemplo, Mezquinos, que abre con ese cuento, que también quise dar rienda suelta a esa imaginación y esas historias que sufría o vivía. Y ya también con la ayuda de los talleres literarios fue que lo fui creando. ¿Qué es? ¿Antología de cuentos, digámoslo así, lo que nos vienes a presentar? Así es, sí, la mayoría de los cuentos ya han sido premiados o publicados en revistas o libros. No se quedaron con los derechos. Entonces dije, en vez de que se estén ahí en la congeladora, cubriéndose de polvo, dije, los voy a meter a Amazon, que es algo que se me hace muy inmediato y fácil de distribuir. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a mi querido poeta en nuestro programa titulado Poesía en Voz Alta por Jesús Gómez Morán. Escuchen, disfruten y participen. Gracias. De los epigramas sin épica. Dilema pedagógico. Con un niño siempre hay que portarse a la altura de las circunstancias. Lecciones para dividir el tiempo. Pregunta al maestro de historia. ¿Qué no las abreviaturas AC y DC significan antes y después de la crisis?
de la sección Amor Perdido, la sentencia. El amor no se crea ni se destruye, pero también se distorsiona. Nueva ley del talión. Un beso no puede quedar impune. Es de esos agravios que se deben cobrar con la misma moneda. Ella es Clemencia Ríos, nueva escritora chilena, nacida y criada en Vallenar, al norte de Santiago. Se mudó a Santiago a 20 años, donde vive desde entonces. Siempre interesada por viajar y en la naturaleza, es una ávida observadora de aves, ha estado 2 veces en Australia y una vez en Costa Rica. Ambas experiencias han contribuido a la escritura. Ella es traductora y poeta. Sus publicaciones son Pedrito el Escarabajo que quiere ser actor, libro del cual hablaremos en este momento. Sí. Ya. Pedrito el Escarabajo existe, es una historia real. Perfecto. Porque también lo observé con estos 2 ojos. Y me pasó en la selva de Costa Rica. Ya. Claro que yo la cambié, porque no fue así tan bonita, porque ver un escarabajo es como... A mí no me parece tan maravilloso, pero... No, pero viéndolo desde el lado infantil, como bien lo dices, esa inocencia que con la cual ven todos los niños el mundo, un animal, cualquier animal, es visto con maravilla, con asombro, ¿no? Claro. Y si logras, como bien tú lo haces, explotar esa imagen de ese pequeño animal, contando una historia, pues ahí está el tema, ahí está el libro, ¿no? Puedes atrapar a cualquiera, inclusive a los niños, y eso es lo fabuloso. Claro, yo quise hacerlo bonito, porque la verdad, en el momento yo sufrí una pataleta, porque ver tanto bicho, tenía un poco, fue algo así como terrorífico, porque yo no había estado en un lugar con tantos bichos, muchos, arañas, insectos, cosas así. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, quien desde Nayarit nos viene a presentar su primera novela titulada Un Mundo Paralelo. En esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Gabriele A. Sofí. Nació en la ciudad de Tepic, Nayarit, un 10 de mayo de 1985. Sus primeros escritos fueron guiones teatrales para obras presentadas en la escuela secundaria, en donde, a manera de comedia, representaban algunos de los acontecimientos históricos muy importantes de México. Un mundo paralelo, bueno, esta historia fue inspiración mía cuando fui estudiante de música. Yo era estudiante de música, no es mi historia, porque mi historia también la tengo escrita y tampoco no la he publicado porque es una historia que hay que corregir bastantes cosas. Mi historia se llama Mis Memorias, que es propiamente mi historia como estudiante de música, mis vivencias y demás. Mi historia personal. Pero también tengo que hacer un chorro de correcciones porque no es mi fuerte lo que es bueno, comparándome con una persona normal, pues no estoy tan mal en ortografía y gramática, pero ya comparándome con una persona de nivel de corrector y todo, me falta aún aprender más y estudiar más y hacer más cosas. Entonces, a mí me gustó esa parte, esa historia mía, pero dije, no, quiero llevarla a otro nivel, quiero hacer una historia que no sea yo, hacer un personaje y con este personaje yo tomar estas vivencias para que otras personas podamos analizar lo que es el poder de la música y el poder que tiene. La música en esta historia, en un mundo paralelo, yo hablo de la historia de Victoria. Bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea. Permítame presentar a nuestra querida escritora. Yuleni Paredes es una escritora y editora venezolana, nacida el 5 de febrero del 83 en la ciudad de Charallave, estado Miranda. Brevemente, para que la gente que te está escuchando en este momento, ¿de qué trata la novela? Porque no está dirigido para todos, es una historia para adultos.
Bueno, sí, es una historia que, por cierto, una de mi amiga hermana lectora, que ella feliz hablando de la historia me la resumió toda, y entonces es un hecho que está basado pues en la vida real. Tuve la oportunidad de que alguien que le sucedió me lo contó, y entonces de ahí tomé la inspiración para yo crear pues la historia. Está dirigido al público femenino, y tanto femenino como masculino, porque Ya. ahí existen hombres, hay muchos, ¿verdad? Que quizás se sumergen tanto en el trabajo, muchas mujeres piensan que, ay, le están siendo infiel, y quizás que la mayoría puede ser que sí, no sé, porque es una cuestión cultural que eso se tiene que erradicar, que a los hombres lo quieren educar, porque si no tienen muchas mujeres, no son hombres, eso son ideas machistas y absurdas que a la final llevan a una desgracia familiar, no solamente porque se rompa la familia, sino porque hay enfermedades, Ujú. ¿ves? Y de eso conocí muchos casos. Yo trabajé en el oncológico y allá llegaron muchas mujeres con BPH, producto de que el hombre le fue infiel. Entonces, es también concientizar esa parte. Está dirigido a eso, pues justamente como en el caso de nuestra protagonista, que ella pues, ante la carencia afectiva que le está dando su esposo, porque está sumergido en el trabajo, entonces muchas mujeres malinterpretan eso, como el esposo sí está trabajando y ella está sin oficio, entonces pues le comienza a dar muchas cosas en la cabeza, y es cuando el ocio, es cuando comete ciertas cosas que no debe de hacer. Ariadna Quinn es escritora de fantasía, ciencia ficción y con la publicación de Armonía del género policial. Actualmente vive en Argentina, donde trabaja como capacitadora y en seguros. Madre de 3 hijos, confesa vegetariana y amante de las mascotas. Vive con su familia y sus gatitos. Tengo mi libro, no voy a hacer alerta de spoiler, no pueden seguir escuchando. Tengo en mi libro un hecho que ocurre, que es una boda. Y bueno, tú sabes como que a las mujeres, a las jóvenes les gusta mucho ese tema, esa ilusión de la boda y demás, y entonces he hecho toda una cosa muy creativa porque mi protagonista va de que es millonaria. Y más de pero de muchos lectores y me han escrito que eso es lo lindo de la literatura, se te acercan por las redes, te mandan email, te siguen en Instagram, te conectan por Facebook y te dicen, ay, pero que yo me imaginaba y que estaba ahí y que yo quiero una boda como esa y yo me imaginaba. ¿Qué pasa? Pero dije, quiero hacer algo más parecido a Agatha Christie, a ver qué me sale. Y me salió un policial, pero que no es exactamente un policial, sino que es una novela con intriga policial, romántica, pero tiene que ver con esto de, no sé si has mostrado mi tapa del libro, pero son perfiles de mujeres, y quería hacer algo, pero que tenía que ver con las mujeres tomando acción también, Ya. que creo que es algo que se viene en el mundo moderno. Sí, protagonistas. Y es lo que te iba a preguntar, si crees que a través de tus personajes redimes a la mujer en un ambiente Definitivamente. difícil y muy competitivo como el que, en este caso, ambos personajes femeninos, desde luego, como Amber Stone y Sí, Lila eso. Prescott, se enfrentan en su mundo, ¿no? Muy distinto, pero muy Sí. difícil, ¿no? Para quienes no sepan quién es Clemencia Ríos, les vamos a dejar aquí un link, aquí abajito, de la entrevista pasada, cuando hablamos de su libro, la de... ¿cuál fue el libro que hablamos? Pedrito el Pedrito el Escarabajo. que quería ser actor. Ahí está, Pedrito el Escarabajo que quería ser actor. Van a encontrar esa entrevista, ahí viene parte de su biografía, métanse a su galería que también viene su biografía, viene sus 2 libros y el traducido en inglés del cual pues también hablamos en su respectivo momento. Y hoy vamos a hablar de El Canario Alberto. Y para entrar ya en materia, seguimos con el tema de literatura infantil. Ojalá y que los niños se acerquen a ti y con esa honestidad humana, porque sí, los niños suelen ser muy crueles, pero también se entiende pues de dónde viene ese comentario. Cuando tú recibes un comentario de un niño, te va a retroalimentar muchísimo, ¿a poco no? Por supuesto, porque
el niño reacciona a los estímulos, a lo que es bello, a lo que es feo. El niño no miente, aún está muy pequeño para aprender, para aprender. Y o lo cautivas o no lo cautivas. Oye, hablando de temas oscuros, ya nos habías adelantado en el anterior programa más o menos de qué trata el tema de El Canario Alberto, ¿no? Es un tema difícil, Alberto, ¿no? Es que El Canario Alberto tiene muy, lo traté de hacer lo más delicadamente posible, explica un poco la pérdida. En niños muy pequeños, porque los niños muy pequeños siempre hay alguien que uno va a perder. Generalmente es un abuelo, una persona mayor. Brian Barreto, escritor peruano de 4 novelas y decenas de cuentos, ama escribir y leer, juega y ve fútbol, como ya nos acaba de comentar, le gusta el arte y la buena música, le apasiona la astronomía y la historia. No encuentro un momento en el que decidí escribir. Creo que siempre fue como una especie de elección. Sucintamente, ¿de qué trata tu libro La Última Tarde? Bueno, el libro es una historia mía, autobiográfica, por lo que yo creo, bueno, he crecido creyendo de que los libros son autobiografías de autores que han querido plasmar lo que han sentido, lo que han vivido, lo que han experimentado, y a veces han cambiado partes, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno escribe una obra, crea parches. ¿Qué son parches? Son las partes que uno no recuerda o que uno le quiere agregar, ¿no? a una historia. Cosas que nunca han pasado, pero las agregas y las haces como si hubieran pasado. Entonces mi novela es de amor, es un amor, pero no es un amor juvenil, cliché, ¿no? Tópico, es un amor diferente. Es un amor lleno de pasiones, es intenso, pero a la vez es realista, es un amor que toca la realidad, pero a la vez se aleja de eso. Es como vivir en las nubes, pero con los pies en la tierra. Bueno, Antonella Ríos nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, es profesora de lengua y literatura con postítulo en literatura y escritura. Actualmente dicta clases en diversos establecimientos educativos de la ciudad de Rosario. Oye, pues ya arrancando ya con el tema ya de tu estilo, ¿de qué trata brevemente así tu libro Del Otro Lado de la Noche? Bueno, Del Otro Lado de la Noche es un compilado de cuentos de terror, de cuentos de terror psicológico. Yo acá había marcado unas frasecitas para leer. No sé si me permite leerlas ahora. Adelante. Si gustas leer, digo, no importa el orden, adelante, podemos empezar con eso. Para que más o menos se entienda de qué trata. Y dice algo así de la sinopsis, ¿no? Un resumen de lo que va a acontecer en el libro, porque no puedo leer ningún fragmento de un cuento porque nos quedamos en el medio, pues son todos cuentos distintos. No, hombre, pues los dejamos a medias para que se piquen. Para que les agarre el gustito. Sí, agarre el gustito y ya, ese es el gancho, hombre. Pero lo que tú quieras leernos, adelante. Y para entender a quien se encuentra en las penumbras, a veces hay que bajar hasta allí. Descender a la oscuridad de ese mundo de adultos contaminado en el que no tienen lugar los mundos fantásticos y la ilusión de la magia y de los sueños. No tengo que contarte, amigo lector, del abominable y horrible mundo de las miserias humanas, y que muchas personas cometen actos tan despiadados y horrorosos que ninguno de nosotros pudiera tan solo imaginárselo. Y que al leerlos, uno solo se pregunta si esos monstruos de verdad son humanos, como vos o como yo, o como el vecino del cuarto piso. Ya lo decía en uno de sus cuentos, el gran maestro de los maestros, Edgar Allan Poe, que me permito citar. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para ser objeto de una obra de ficción. Estas historias son crueles, difíciles, con un dejo de melancolía, no alejadas demasiado de la realidad. Basta con solo leer el periódico. Quizá te cueste leerlas, no más de lo que a mí me costó escribirlas. Cristina Odaquiola es escritora y performer, ha autopublicado por medio de imprentas y ha vendido sus libros haciendo performance en eventos y presentaciones. Algunas de sus publicaciones son El descubrimiento de Catalina, con un libro con ilustraciones, y La respuesta del mar. Se suma a esta su nueva publicación cuyo título es El éxtasis de la vida, cuyo libro ya se encuentra en la plataforma de Amazon. Hoy nos traes
un libro, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Es una antología o una novela que une tres Es historias? es una novela filosófica. Ya, cuenta tres historias, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es el hilo conductor que une estas tres historias? Que por cierto me llama la atención, que son historias sobre mujeres. ¿Cuál es el hilo conductor? bueno, el hilo conductor es que ellas, se cuenta la historia de ellas cuando descubren Ibiza y a cada una de ellas se le aparece la diosa Tanit, que sería la intuición en diferentes formas de la naturaleza, ¿no? Y ellas reciben mensajes para resolver ese conflicto o ese dilema que están justo resolviendo en ese verano en Ibiza. Las tres historias se entrelazan en algún punto, pero son separadas, pero tienen eso en común, ¿no? Que a ellas tres se les aparece la diosa Tanit, que sería como la naturaleza, ¿no? Los mensajes de la naturaleza. Ya. Y cada una vive una experiencia única, ¿no? Porque leo parte de esta semblanza que me hiciste llegar de estas tres Ajá, historias, cuyos personajes son, en esa primera historia, Analía. Ella es de Uruguay, sí, vive su historia, sí, una historia de pasión con Silvio mientras experimenta su primer contacto con la magia de la isla. Natalia L. Villafaña nació en San Luis Potosí, México, en el 2000. Muy joven, muy joven. Es actriz de teatro dramático desde el año 2015 y promotora de la salud mental a través del arte. ¿Qué es Navi? ¿Cómo puedes definir a Navi? Para mí, siento que son cartas del futuro hacia el presente. No sabría cómo describirlo completamente, pero siento que es, a pesar de que yo lo escribí pensando en chicos, en jóvenes y adolescentes, creo que nunca es tarde para leer Navi, porque es un recordatorio de que qué es lo que en verdad mereces como una persona, ¿no? Que nunca es tarde para seguir los sueños y que a veces va a haber muchos obstáculos, pero no significa que ahí terminen, ¿no? Aunque también están estos momentos en los que tienes que darte cuenta que vas a tener que dejar muchas comodidades temporalmente para seguir tus sueños. Entonces eso es como algo que para mí simboliza Navi. Al final de cuentas también lleva el nombre Navi porque Navi en coreano es mariposa, ¿no? Entonces son todos estos metamorfosis y crisálidas, ¿no? Que son propias de la vida y que se van dando en el camino a buscar los sueños. Ya, qué interesante. Yo, cuando vi la portada y el nombre, pensé desde un inicio que era así como que, no sé, un texto de los muchos que hemos presentado aquí en Unbox, algo así sobre motivacionales, ¿no? Dirigido a un Ujú. público joven para que, pues, no sé, apoyarlos como un coaching psicológico, algo así, ¿no? Ujú. Entonces, cuando empecé a ojear e investigar en tu portal de donde se puede descargar tu libro, pues ya vi que era otra cosa, ¿no? Ok, J.A. Yelamo es escritor venezolano. Su interés por escribir comenzó en la época de adolescencia. Mucho antes de ese entonces estaba tal cual estaría cualquier adolescente de 14 años. Se preguntaba qué va a hacer con su vida para su futuro. Oye, y en Cicatrices y Amargura, ya entrando en materia, ¿cuál es el tema principal de tu novela? El tema principal, Ujú. bien, creo que en su tiempo cuando lo escribí no tenía como cierto en sí un enfoque, pero si planifico bien el esquema, déjame ver un momento por aquí, lo tenía resumido para no hacerlo tan largo. Dime, viene. Traté de resumirlo porque en sí, cuando pensé el esquema era muy largo. ¿Dónde se encuentra? Permíteme un segundo. Esperamos. Está... Ah, la encontré. El tema principal de la historia transcurre en una época contemporánea, iniciando con el reencuentro de Sophie, la protagonista femenina de nuestra historia. Ella y su hermana melliza, tras una larga vida separadas y de mucho tiempo sin verse, la ingrata distancia les parecía algo terrible, pero finalmente ahora que se vuelven a encontrar y también de modo menos grato reencontrarse con su cuñado, a quien ella no le tiene mucho agrado en sí.
Ella preferiría, debido al rencor que se tienen entre ellos dos, no tratarlo mientras visita a su hermana. Al reencontrarse con ella, lo que espera sea una feliz reunión, acaba en una trágica despedida cuando ella fallezca a poco menos de un mes de su llegada. Sintiéndose dolida y culpando al viudo del deceso de su hermana, ella se distancia de todo, hundiéndose cada vez más en depresión. Pero hasta ahí, porque no vamos a adelantarle a nuestros escuchas parte ya de lo que ellos tienen que leer. Seguimos con temas de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien nos viene a presentar uno de sus libros. Él nos visita desde nuestro bello Querétaro para hablarnos sobre su obra titulada Siucare, una extraña pesca. ¿Vale? Pues bueno, pues vamos a entrarle. ¿Qué nos presentas hoy? ¿Una novela, un cómic, un cuento infantil y una historieta? Yo la verdad desde que vi tu portada me atrajo muchísimo la atención. Dije, qué propuesta tan interesante esta, pero ¿tú qué nos puedes decir? Yo después te haré algunos comentarios. Y antes que nada, muchas gracias. Ya estoy llorando de este lado. Pues mira, hoy les vengo ofreciendo lo que es una historia corta. Ahora sí que con continuación, pero pues es una historia de aventuras, la cual pues habla de un chico, ¿no? Que tiene un pasado extraño, que termina llegando a una aldea, en la cual pues es encontrada por una niña, una pesquera, que sale un día de estos a pescar, y pues ahora sí que pescando, así como en la infancia de algunos, ¿no? Que vas a pescar y te terminas encontrando que una cobija, que una bota, muchas cosas en lugar de un pez. Ella se encuentra en este caso a un muchacho. Ahora sí que lo salva, lo pesca y en ese entonces se van dando cuenta, ¿no? Van teniendo una cierta amistad, la cual se va convirtiendo pues en algo más, ¿no? En algo más fuerte. Se va enterando el chico de los problemas que hay, ahora sí que ahí, hablando de, no sé, de los villanos, de los maleantes. Y pues resulta que el chico tiene como que un podercillo por ahí, ¿no? Que aún no se menciona en el primer libro, pero pues es una historia divertida, ahora sí que tiene muchas risas, tiene chistes, tiene acción, porque más que nada lo que tiene mucho son golpes, hay muchos golpes así tipos peleas entre bandidos y todo este rollo. Y pues sí, es para pasar un buen rato. Víctor Vargas Cadaveira, Valladolid, España, 1972, con residencia actual en Ibagué, Colombia, diplomado en investigación privada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en 1998. Y ya entrando en materia, ¿de qué tratas Destello Final del Universo? Pues el Destello Final del Universo es como una novela que trata sobre la posibilidad de viajar a otros mundos, pero sin necesidad de salir del laboratorio, ¿no? Es como una novela de ciencia ficción que entremezclada con escenas de terror, ¿no? Porque una vez que viajas a otros mundos mediante una serie de procesos mentales cerebrales descubiertos en principio azarosamente, no se consigue llegar a otros mundos. Y entonces también en esos mundos son como pequeños relatos de terror que están interconectados con la trama general de la novela. Y también habla de la motivación de todos los personajes, del por qué quieren ir a otros mundos, por qué quieren colaborar con el proyecto. Un poco eso, la motivación personal de las personas también, aparte de la ciencia ficción y el terror que lleva implícita la novela. Yo honestamente cuando empecé a leer tu novela quedé encantado con la descripción que haces de esos mundos de los cuales nuestro personaje viaja, ¿no? El personaje principal. ¿Cómo ideaste esos mundos? ¿Cómo llegaron a tu mente y los plasmaste? Sí, la verdad es que los mundos eran relatos como de terror que había escrito durante todos estos años y de una manera quería meterlos todos en una novela, ¿no? Y entonces imaginando, digo, a ver cómo hago para mezclar todos esos mundos que tengo ya en mi cabeza. Y entonces más o menos eso es una reconstrucción de años, esos mundos, ¿no? Y después en la novela han sido cambiadas ciertas escenas para que fueran fieles al argumento y para que tuvieran una parte de conexión entre diferentes mundos, entre las diferentes transmigraciones que el científico realiza dentro de la novela, ¿no? En esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, quien por segunda ocasión nos visita en Unbox, tu voz en línea, y nos viene a presentar su novela titulada El viudo joven. Gracias por escuchar. Soy César Alcibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada Yuleni Paredes. Entonces, pasemos entonces ya de lleno a su nuevo libro, El viudo joven. ¿De qué trata tu novela? Así brevemente, Yuleni.
wow, evitando los spoilers, bueno, es una historia basada, está basada, pues digamos, en esa época cuando las mujeres eran juzgadas o sea, se pensaba que eran consideradas brujas por el simple hecho de tener mucho conocimiento. Y hoy día sabemos que todo fue un gran error y que murieron muchas mujeres inocentes. Y sobre todo que este tipo de juicios eran llevados a cabo por hombres. Y decidí como meterme en esa parte de la historia. Voy a dejar que ustedes mismos lean el libro y puedan darse cuenta de en qué época nos estamos ubicando. Pero decidí abordar esa parte de nuestra historia porque nos ayuda a reflexionar mucho acerca de nuestras conductas actuales, porque aunque parezca mentira, aún seguimos con esas situaciones erradas donde las mujeres son juzgadas por su manera de actuar. Y a los hombres, pues, no es que tenga nada en contra de los hombres, pero siempre como que se les permiten cosas. Y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien nos viene a presentar uno de sus libros. Él nos visita desde Lima para hablarnos de su libro titulado El ña. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, a quien presento con su seudónimo, El Pollito Narrador. Y vamos a empezar. El Pollito Narrador, escritor peruano, quien nos presenta una novela que resumo con 3 adjetivos: real, impactante y dura, titulada El ña. Lo que, bueno, si leemos a profundidad el libro, nos basamos en un tipo de fe o de creer más que todo en sí mismo, en un tipo de vida más que todo un principio. Y tener la conciencia tranquila. Oye, la pregunta de rigor, ¿qué significa la palabra ña? Perfecto. ña es un seudónimo. En realidad es un tipo de jerga que se usa en la prisión, ¿ya? Para las personas que vienen por un tipo de delito, por ejemplo, por actos contra el pudor, violación, pero es una manera de discriminarlos. Es, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el sonido de los bebés, ¿ya? Y el bebé como llora, ña, ña, ña. Y cuando alguien viene acusado de un delito, sea culpable o inocente, de esa manera bueno, le empiezan a mencionar, le dicen ñatitos, o se burlan, dicen ña, ña, ña. Es por eso que la historia se llama ña, porque es un término no tan coloquial por el pueblo, pero si vas a un tipo de prisión, ahí es donde vas a escuchar esa palabra, pero más con las personas que han venido por ese tipo de delitos, sean culpables o inocentes. Pues bienvenidos a todos a Unbox, tu voz en línea. Permítame presentar a nuestro querido escritor. Información que extraigo desde luego de su propio libro. Alejandro Lanzagorta es ingeniero químico, cuentista, poeta y compositor, maestro universitario en materias de ingeniería y ciencias, asesor educativo, escribe cuento desde los 18 años y sus temas favoritos son la ciencia ficción y el horror. Pues vamos a empezar. ¿Qué nos presentas hoy? ¿De qué se trata? ¿Qué podrías comentarnos de tu obra? Bueno, no sé si hay video, pero aquí está. Se llama La certeza de su muerte. Existe en físico y existe en versión digital. La certeza de su muerte es el primer libro que yo escribí. Recuerdo que acumulé, ¿qué te gusta? 15 cuentos y llegué con los que consideré 11 mejores. Llegué con mi editor y le dije, aquí están, ¿qué puedes hacer con ellos? Y a las 2 semanas llegó con el primer Domi. Y yo así dije, aquí están 3 portadas, escoge. Y yo, caray, espérame, pues si nomás era para ver qué hacías. Eso fue como en abril del 2010. Y decidí seguir el asunto y dije, ok, va. Escogimos portada, etcétera. Y nos fue bien, empezamos vendimos, ¿qué te gusta? 200 unidades como muy, ¿cómo le dicen ahora? Artesanales. Porque la editorial de mi amigo se especializa en pequeños corridas, entonces puedes pedirle 20 y sale muy bien el asunto.
y luego pude invertir y pedí en una imprenta 1000 y me los fui acabando en 5 años, ¿no? Entonces vendimos como 1200 unidades de este libro. Ya después me ocupé de otras cosas y hasta el 2019 a finales del 2019 editamos el segundo, y ya cuando íbamos a empezar la promoción pues nos cayó la pandemia, ¿no? Pues sean bienvenidos todos a Unbox, todos en línea. Permítanme presentar a nuestra querida escritora. Ella es originaria de la Ciudad de México, vivió en la Huasteca Potosina para posteriormente residir en la frontera de Tamaulipas. Estudió Ciencias de la Comunicación, Premio Estatal de Periodismo con Visión de Género en 2006 en Tamaulipas, con el reportaje Obreras, Pilar de la Industria Maquiladora. Primero, a mí se me ocurre preguntar lo siguiente. En el título del libro ya hay una invitación manifiesta. ¿Cuál es? Porque tú dices, decídete. Tenemos que tomar una decisión. Es un tema muy, como dices, muy polarizado, donde hay muchas voces que están diciendo a favor y en contra. Y muchas veces, te lo digo porque es mi caso, y te hablo de una mujer periodista que pues tienes acceso a fuentes de información y a checar. A mí me llegó una voz de que era precisamente la opción que está contrario a la vida, ¿verdad? Que le dicen pro-choice o pro-elección. Esa propuesta, esa defensa de derechos, porque así no lo manejaron, como lo de derechos de la mujer. Y pues a mí me resultó interesante. Dije, pues sí, ¿verdad? Ya bueno, una serie de circunstancias o una palabra, una pregunta que me hicieron, me hizo plantearme el otro lado de la historia. Y fue un pequeño camino que fui tomando. Entonces, para mí implicó una decisión, decidir si soy, ahora sí, pro vida o pro elección. Si defiendo la voz defender la voz de ese ser humano que está en el vientre que no tiene voz, o defender el que le han llamado derecho de la mujer de decidir, y que ya en sí en la palabra se oculta el hecho, el derecho de la mujer de un aborto. En esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, quien nos viene a presentar uno de sus libros titulado Win. Soy César Cibeles y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Alfredo Mejía. Nuestro querido invitado tiene 22 años de edad, es de Guatemala, vivió en varios lugares como Quiché, Izabal y ahora en Ciudad Capital. Inició a finales del 2019 en el mundo de la escritura. Esta idea nació gracias a mi abuelo, en verdad que en paz descanse. Él siempre me contaba historias de su vida pasada, historias que contaban sus ancestros, y él las contaba, historias que él escuchaba cuando era niño, nos la contaba a nosotros, y yo con la imaginación pues decía, entonces empiezo agregando algunos detalles, exagerando algunas cosas, y pues obviamente lo que sería ciencia ficción. Y me llama bastante la atención, y entonces dije, ¿por qué no crear un libro basado en las historias de Guatemala, y que a su vez fuese una película? Es como una película que contara o que se basara en las historias de Guatemala, pero que tuviera un inicio y un fin, y que no fuera simplemente cortos, es decir, la historia de La Llorona, el Cadejo, el que no sé qué, y que fueran simples capítulos cortos, no, que tuviera un inicio y un fin, siempre hablando de esos personajes, de algunos mitos y algunas leyendas, como quieran decirle. Y brevemente, ¿de qué trata Win y sobre todo qué significa la palabra? Obviamente para contextualizar a las personas que nos escuchan en este momento. Qué bueno que me preguntaras sobre eso. Win es una historia bastante oscura que mi abuelo me contó. Es en verdad, el libro no es ni los zapatos de lo que es la historia original. Aida Iris Sánchez Figueroa es educadora del Departamento de Educación de Puerto Rico, donde enseña actualmente el tercer grado. Es graduada de la Universidad Metropolitana. Hoy en día ha publicado 2 libros bajo sello editorial y 2 libros por publicaciones independientes. Recientemente publicó también un cuento trabajado con sus estudiantes con el único fin de enamorar a los chicos de la lectura
y por ende de la escritura creativa. En el libro La leyenda de la Salvinia molestosa nos presenta una problemática existente en el lago Las Curias, pero inmersa en una gran fantasía que envolverá a niños y a jóvenes en su hermosa trama. Entonces estaríamos hablando de una fábula del reino vegetal, ¿no? Exactamente. Qué padre, qué interesante. Y sobre todo, cómo es que tu intención siempre fue desde el inicio didáctica, ¿no? Involucrar a los chicos hablando de una problemática regional, ¿no? En la cual ellos están viviendo y no hay mejor cosa que hacer el aprendizaje vivencial, ¿no? Para que ellos, pues, se involucren y aprendan. Porque puedes ir allí, puedes ver que el lago es real, puedes ver que la Salvinia está volviendo a salir. Exacto. Ellos, oye, vamos a pensar, vamos a investigar cómo podremos detener esta Salvinia. Entonces, para un programa de clase es estupendo. Sí. Para experimentar. No hay mejor forma que hacer el aprendizaje significativo, ¿no? Y tú tienes la herramienta principal y sobre todo tuviste esa creatividad de jalar a tus chicos, involucrarlos en una problemática en la cual ellos son partícipes, ¿no? Ellos lo ven, ellos se dan cuenta y de esta manera su aprendizaje es totalmente vivencial. César López Valtierra, nacido en diciembre de 1993, muy chavito, escritor y músico mexicano, nació en la Ciudad de México y criado en la ciudad de Querétaro. Se desarrolló en el mundo de la música muy temprana edad, al tiempo en que la curiosidad por las letras lo llevaron a cursar varios talleres literarios. ¿Por qué relatos sobrios? Es decir, ¿a qué te refieres con sobrios? Yo tengo desde luego mi comentario después de haber leído, pero sí me gustaría que nos dijeras a qué te refieres con esto. El título lo hice muy personal. Ujú. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, pues yo siempre estuve, o sea, tuve como que un tiempo, de hace unos años para acá atrás, que estuve como que entre el alcohol, la rumba y todo esto, y siempre como que los mejores recuerdos, por ejemplo, o por así decirlo más bien, los recuerdos más honestos y claros que pude ver en mi vida, los vi sobrio. Entonces por eso le puse ese título así de simple, o sea, relatos sobrios, son relatos cuando yo estaba sobrio, como así decirlo. Ya, qué interesante. Qué chistoso, ¿no? Cómo es que uno percibe distintas las cosas. Fíjate, yo tuve otra percepción muy personal, desde luego, y eso es lo fabuloso de la literatura, ¿no? Que uno se apodera de ese contexto y crea, obviamente, una percepción muy subjetiva de algo que, desde luego, igual puede ser muy distinto de lo que el escritor, como en este caso tú, pues, lo pensaste desde inicios, ¿no? ¿Tú como qué sentido le encontraste o qué contexto? Fíjate que yo pensé relatos sobrios, dije, en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, quien desde Mallorca nos viene a presentar su libro titulado Perlas de Amor en Vinagre. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada Abril J. Slorach. Para empezar, ¿de qué trata tu libro? ¿Qué es Perlas de Amor? Bueno, Perlas de Amor en Vinagre es una especie de... Bueno, son un conjunto de textos, una antología, textos breves, cortos, no sé si llamarlos microrelatos o pequeños relatos, que surgieron a raíz de que yo necesito, cuando no puedo expresar ciertas cosas de viva voz, necesito escribirlas, o a veces para entenderlas, para procesarlas, para gestionarlas, necesito escribirlas. Y a veces, para entender el mundo que me rodea, también necesito pasar por la escritura. Es como una especie de reflexión sobre lo que vivo, lo que veo, lo que oigo. Entonces, bueno, durante mucho tiempo yo fui haciendo estos textos, fui, digamos, ordenando un poco mis ideas, mis sentimientos a través de
de la escritura. Y bueno, y llegó un momento en que tuve muchísimos y pensé pues que debía hacer algo con ellos, pero estaban un poco inconexos. Así que decidí distribuirlos un poco por temática. Y al ver que encajaban en unas ciertas temáticas, vi que aquello podía conformar un libro. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada Natalia L. Villafaña. Bienvenida hasta tu casa de Unbox. Por segunda ocasión, mi querida Nati. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí otra vez. Hablemos entonces de Amartya. Háblanos del concepto, ¿qué onda? ¿Cómo surgió esto? Centrémonos solo en el concepto y luego hablamos como tal, como libro, ¿vale? Claro, de hecho, pues justo, el texto, más bien, el título nace después de que yo estoy leyendo como todo el libro, ¿no? En realidad tenía otras ideas muy vagas, ¿no? Pero fue precisamente cuando estaba leyendo sobre Aristóteles y este término donde dije, claro, este es el punto de unión. Y ya regresé a hacer unas modificaciones, pero me parece un término muy humano, muy interesante. El concepto de errarle al blanco, de equivocarnos creyendo que estábamos haciendo lo correcto, que creo que es bien difícil poder resumirlo en una sola palabra, pero se hace muy bien con Amartya. Ujú. Y sí, o sea, es esta como discusión. La verdad es que como que lleva a conversaciones más profundas, a dilemas, hasta como morales en cuanto a eso si era lo correcto o por qué tomamos esas decisiones. Entonces, digo, ya desde la perspectiva que se le da en este libro es como completamente, bueno, no es completamente distinta, pero sí es diferente a la que se utiliza para explicarlo. Por ejemplo, precisamente Hamlet de Shakespeare, que es otra de las inspiraciones al crear este libro. Hoy continuamos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado que nos viene a presentar su libro Alba y yo. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Santino Cruz. Oye, ¿y desde cuándo empezaste? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta novela titulada Alba y yo? ¿Cuánto tiempo le invertiste en escribir y hasta publicar? Serán cerca de 3 años. 3 creo. años, vale. Sí, me atoraba a veces en algunas cosas y me tenía que regresar y sí, muchas cosas las cambié y le quité muchas cosas porque pues como que se revolvía mucho la historia y por eso estoy batallando un poquito porque perdía la continuidad muchas veces. Ujú. ¿Qué fue lo que más se te dificultó escribir? La parte final, Ya. Pues mira de que... ahí Dime. sí me atoré un poquito porque pues, tenía varias opciones, pero se me alargaba mucho la historia y la tuve que cortar un poquito porque luego pues, se me iba a hacer demasiado larga y ya necesitaba terminarla. Pues estamos hablando de un texto de casi 240 páginas, ¿no? O sea, sí es larga la novela. Pero al leerla, déjame te digo que es una historia sencilla, y no por sencilla quiere decir mala, sino más bien sencilla en términos de leerla, de enfrentarte con ella, de asimilarla y sobre todo de disfrutarla. Pues vamos a presentar hoy a nuestro querido invitado, quien desde Bogotá nos viene a platicar de su participación en la antología Marionetas de Amor, con un subtítulo Hasta que nos volvamos a encontrar. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, Michael Carvajal. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. Y en este sentido, ¿con qué participas en esta antología? ¿Cuento, poesía, relato, microrrelato? ¿Con qué?
Claro, yo participo con un par de relatos, siendo estos pues agrupados en sentimientos del corazón, los cuales pues agrupan ya sea desde un breve relato de invierno hasta un amor platónico que ocurrió en una biblioteca. Ya, como siempre, ¿no? Siempre nuestros escritores hablan de ese primer amor estudiantil, ¿no? Y muchas de las novelas que hemos presentado aquí, bueno, no tantas, pero sí, hablan de ese amor platónico, realizado o no realizado, que deja huella en todos ellos, ¿no? ¿Qué tanta huella dejó en ti estos textos de los cuales se incorporaron en la antología? Es decir, hay ese toque vivencial, están inspirados en estas vivencias personales o tiene ese toque de ficción, pero no deja de tener un dejo ahí de historia personal. Bueno, pues algunos de ellos sí tendrían una vivencia personal, principalmente pues de la adolescencia. Sin embargo, pues haciendo una acotación ya a la participación de las otras personas en la antología, hay otros que pueden hacerte ver que el amor no solamente se limita a una comedia romántica. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Ezequiel Olazagasti. Bienvenido a tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches en el momento que estamos grabando esto y desde acá, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un honor estar acá pudiendo conversar con vos en tu podcast para todos los amigos y colegas de Latinoamérica. ¿Qué hay del título? ¿Cómo surge el título? Es muy sugerente, desde luego, pero cuéntanos tú, ¿qué hay del título? ¿Cómo lo puedes tú explicar a quienes nos escuchan en este momento? La verdad soy muy malo para poner títulos, o sea, me esfuerzo mucho para que los títulos de mis libros tengan impacto, porque creo que el título es una llamada, ¿no? Es algo Desde que llama al luego. lector muchas veces, y no me gusta lo de poner que el título del libro sea uno de los nombres de los cuentos o algo similar. Entonces yo dije, quiero que el título sea, que represente lo que significa el libro. Y como este libro tiene muchas historias muy cortas, muy breves, y también tiene, por un lado, algunas historias que son un poco metafísicas o un poco de la lucha del hombre contra algo externo que puede ser eh, Dios, su conciencia, lo desconocido, eso como que le da un poco de profundidad. Entonces combiné un poco las dos cosas y dije, bueno, son textos rápidos, cortos, relámpago, y son un poco profundos, entonces es como un hueco ahí, y ahí se me ocurrió la idea de que es el hueco que deja el relámpago, o sea, las historias breves pueden dejar algo profundo. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Katiana Fajardo. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Pasemos al título de tu libro. Nos llama mucho la atención que en tu título ya hablas del derecho, así se llama, el derecho a la libertad. ¿Hay alguna intención, una intención de, no sé, de expresar alguna situación política, social, quizá el de tu país, o es ficción? Es en realidad pura ficción en este caso, solo que fue la temática que elegí. Y claramente embarca mucho lo que es la política, pero en sí lo que quiero tratar de explicar y dar a conocer y entender es que todos tenemos nuestros derechos a la libertad, libertad de expresión, y eso se debe respetar, siempre y cuando cumplamos con nuestros deberes, por supuesto, pero cada persona tiene sus derechos y creo que no se debe quitarle eso. Y cuando hablamos de libertad no simplemente es en eso, sino quería referirme a la libertad que a veces nosotros mismos necesitamos liberarnos de tantas cosas y no nos damos cuenta y creo que merecemos liberarnos en ese sentido. Tiene mucho que ver con la liberación personal, liberación emocional, liberación hacia la sociedad, lo que queremos, lo que nos gusta,
lo que podemos lograr, lo que podemos llegar a hacer, y creo que si nos enfocamos en lograrlo, lo podemos hacer. Y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Tegucigalpa, Honduras, nos viene a presentar su libro Los destinos de Isan. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado, Jonathan Borjas. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy honrado por la invitación. La primera tiene que ver con el diseño de la portada. ¿Quién te la hizo? Y después, ¿de qué trata tu novela? ¿Acaso es un tema de ficción? ¿Un poco de vivencias personales? Ok, pues para responder la primera pregunta, fue una portada que la hice yo mismo. Hice varios ejercicios, hice varios diseños de portada y al final creo que esta fue la que mejor se acomodó. Trato de, como hice con la pequeña reseña que leíste, trato de resumir, ¿no? Sin llegar al spoiler. Trato de resumir de lo que trata el libro en una sola imagen y que estoy conforme con el resultado final. Sí me gustó cómo quedó y bueno, ya pasando a tu siguiente pregunta, pues sí, es una historia, creo que su fin es la ficción, ¿no? Su principal objetivo es la ficción, pero no sé si consciente o inconscientemente también van incluidas algunas vivencias mías, también algunas cosas que comentaba que esta novela la escribí cuando todavía estaba un poco recia lo de la pandemia. Entonces no sé si por ahí mi subconsciente quiso transmitir algo de lo que estaba pasando. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Venezuela, Perú, y ahorita voy a explicar por qué lo digo así, nos viene a presentar su libro Ansias de Volver. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Daniel Gabriel. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Acá muy contento y muy agradecido con tu invitación al programa y feliz realmente de compartir con ustedes este momento, de verdad muy agradecido. Primero, ¿tú diseñaste esa portada? Sí, o sea, tuve un equipo de un ilustrador que me apoyó, obviamente, en todo lo que es el diseño, pero sí iba direccionado netamente por mí. Al final del resultado era casi que lo que me saqué de la cabeza, lo que tenía imaginación se dio. Por eso la portada para mí es algo, bueno, como todo el libro, que aprecio y que valoro muchísimo porque el escribir el libro de esta manera o el crear el libro de esta manera me permitió a mí involucrarme en todos los aspectos del libro, tanto de su carátula, su imagen, su formación y su estructura interna, y bueno, en realidad todo lo que es el manuscrito como tal. Pero sí, el diseño literalmente lo pudimos plasmar desde mi cabeza y poco a poco uniendo algunos elementos que quise yo mostrar en la imagen que representara un poco el contenido en general. Está súper padre, muy profesional y insisto, llama mucho la atención y de entrada a leer. ¿Tendrá mucho que ver el título Ansias de Volver con tu viaje de un país a otro? Definitivamente sí, o sea, es como que el imán que jala todo lo que hemos o estuve durante todo este tiempo, o he estado, mejor dicho, caminando. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un invitado, compatriota nuestro, por supuesto. Nos viene a hablar de su libro La chica en el cubo de cristal. Soy César Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Jorge Limón. Bienvenido a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cibedes? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa y gracias a todo tu auditorio que nos está escuchando posteriormente, ¿no? En el 2022 publicó La chica en el cubo de cristal. Este es un auténtico thriller psicológico en el que la relación de una psicóloga y su paciente se va construyendo al tiempo que deben realizar una travesía por el sur de la República Mexicana.
Y esta es la novela que nos ocupa el día de hoy en el programa de Unbox. ¿De qué trata, mi querido Jorge? Bien, a grandes rasgos trata de una chica que tiene trastorno obsesivo compulsivo, es una adolescente, y entonces es que vaya, la mamá de esta adolescente contrata a una psicóloga pues para que lleve a cabo como tal su terapia, ¿no? El punto es que, bueno, vaya, la psicóloga llega con un tiempo corto, la mamá pues digamos que le avisa, hay una situación por la cual la señora le pide que se apure con este tratamiento que tiene que darle a esta chica, y bueno, pues vaya, se lleva a cabo, digamos, ya uno es que se conocen, esta psicóloga se llama Natalia y la niña, que se llama Melisandre, entonces, pues se lleva a cabo poco a poco una relación que se vuelve muy estrecha, muy, bueno, yo soy el que lo relata, pero bueno, me parece que es una relación muy bonita, porque se va solidificando. En esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde la ciudad de Puebla nos viene a presentar su libro, Carta del astronauta y otros poemas del adiós. Soy César Civiades y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Antonio Liñán. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, buenas. Antes que nada, muchas gracias por darme este pequeño espacio contigo, aquí en tu programa, y estoy muy bien, aquí vamos, ¿no? A mí no me gustaba nada relacionado a la literatura, ¿no? Eso creo que es algo importante de destacar porque a esto se le agarra gusto, ¿no? Al final de cuentas uno lee y uno escribe por gusto, no se le tiene que forzar a nadie, ¿no? Y a mí este gusto me nació como hasta los 14, 15 años más o menos, ¿no? O sea, antes de eso para nada agarraba un libro, ¿no? Y empezar a escribir como tal, fíjate que fue algo curioso, hasta cierto punto chistoso, ¿no? Yo ya estaba leyendo precisamente a Sabines, a Baudelaire, sobre todo Baudelaire era con el que más estaba clavado, ¿no? Me gusta y me gustaba mucho su poesía, ¿no? Para mí ese género fue así como que hay más, ¿no? O sea, no solamente es contar historias, sino como que lo que está entre líneas, ¿no? Que para mí eso es la poesía, ¿no? No se trata de la historia que te cuenta, sino de lo que te hace sentir al final de todo, ¿no? Entonces, recuerdo una vez como a los 15 más o menos, ¿no? Tenía una novia en ese entonces y pues a los 15 la verdad no tenía gran cosa de dinero, nada, ¿no? Entonces era 14 de febrero y no sabía qué regalarle, ¿no? Entonces dije, ay, pues ¿qué va a hacer? Dije, pues no tengo nada, ¿no? Casi, o ¿cómo le regalo algo, no? Y dije, pues bueno, voy a escribirle un poema, igual y le va a gustar o algo así, ¿no? Se llamaba Luna, por piedad, mírame, así, ese era el nombre, ¿no? Soy César Civiades y damos un caluroso aplauso y bienvenida a nuestra querida invitada, Leonor Sirgueras. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Arrullo sin canto es una antología bien escrita, bien narrada, bien contada, bien fluida, pero también tiene sus complejidades y hablaremos ya de esto. ¿De qué tratan la mayoría de tus cuentos de esta antología? Uy, es lo siniestro. No siempre terrorífico, pero sí, sí lo siniestro en el sentido que pues se acerca a las profundidades, ¿no? A esto tan familiarmente desconocido que pues el ser humano posee. Esto, por ejemplo, ¿no? La idea era fincar una casa construida de relatos. De hecho, cada relato es una habitación, ¿no? O sea, cuando uno abre el libro es como abrir la puerta a estas casonas antiguas y se introduce a cada relato, como asomarse a una habitación. Pero aún quedaba dentro de esta arquitectura, aún quedaba como algo en deuda. Y eso que quedaba en deuda pues era la llave con la cual abrir esta casa. La llave definitivamente es
Es el relato titulado Arrullo sin canto. Con este programa continuamos con la difusión de la literatura y en esta ocasión contamos con un escritor quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro Rostros Ocultos. Soy Cecil Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Manuel Alejandro. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cibedes? Muy buenas tardes. Todo muy bien por las calles de Ecuador. Saludos a todos a quienes pues nos escuchan pues dentro de tu programa. Muchas gracias por la invitación. Ya tu portada que está súper padre me hace pensar obviamente por dónde va el asunto, ¿no? Pero si tú nos pudieras decir brevemente, sin caer en spoiler desde luego, ¿de qué trata Rostros Ocultos? Bueno, mira, el enfoque principal que le doy a Rostros Ocultos, aunque es una novela de misterio, de suspenso, yo le doy también un enfoque filosófico también allí. Ya le doy a pensar, le doy a que piense el lector. Fíjate, Rostros Ocultos nace en un restaurante en mi ciudad, muy cercano a la universidad donde yo estudié literatura, muy cercano. Te lo ambiento, ¿no? El restaurante, la cafetería, que era frente a un estero o a un brazo de mar, ya para que me vayas entendiendo mejor. Y separado de ese brazo de mar está la universidad donde yo estudié, la Facultad de Literatura. Y en una tarde yo me reuní con una amiga y ella me comentó de que había terminado la relación con el chico de él porque tenía la sospecha de que él pues maltrataba a las chicas, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y había investigado un poco más al fondo y resulta de que él también tenía antecedentes penales por eso. Con este programa seguimos con presentación de libros y en esta ocasión contamos con un invitado quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro Destello Azul, la historia de un poeta. Soy Cecil Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Germán Rivera. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están aquellos que me escuchan? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Yo aquí muy contento de ser parte de este maravilloso programa, el cual me está brindando una oportunidad muy grande de poderme expresar, dar a conocer mi trabajo. Y entrando en materia con tu libro que nos presentas el día de hoy, yo quería hacerte una pregunta y te voy a decir por qué después, ¿no? ¿A qué público está dirigido tu obra? Mi historia está orientada básicamente para jóvenes de entre unos 12 digamos desde la juventud, ¿no? Desde los 12 años hasta personas mayores que lo puedan leer. O sea, niños también lo pueden leer porque no, la historia tiene mucha fantasía y más que todo, pero yo dentro de mí pienso que más lo van a apreciar jóvenes, ¿no? Jóvenes de 13 años en adelante y personas mayores hasta aproximadamente entre unos 40 años por ahí. Pero de ahí en adelante, o sea, básicamente bueno, así, no, me estoy haciendo vuelta. De los 13 años en adelante, o sea, de ahí para arriba, porque he tenido lectores que son menores, más o menos de entre unos 9 años por ahí, que sí los leen, que leen el libro, que sí les gusta, porque igual la historia es un poquito fantasiosa. Llama mucho la atención esa parte de la fantasía, ¿no? Escuchemos pues la participación de M. Montt, quien hace la reseña al libro titulado Mundo Paralelo de nuestra querida doctora Gabriel A. Sofi. Mario Mendoza compara la actitud de un artista con el pingüino del documental de Herzog, Encuentros del Fin del Mundo. Aquel que se separa del grupo y emprende un camino opuesto al mar, contrario a todos, un camino solitario hacia las montañas. Victoria, la protagonista de un mundo paralelo, es esa oveja que se separa del rebaño para vivir en soledad. Aislada, ya sea por decisión, destino o hasta enfermedad, consagra su vida a la música y aleja todo lo demás. Su enfrascamiento musical ocasiona que pierda interés social y cuando las circunstancias lo obligan a relacionarse, no sabe cómo proceder y se maneja con torpeza.
Un mundo paralelo es un viaje musical al interior de Victoria. Ella aborda su vida a partir de la música, narrado en primera persona, donde a veces le da la impresión de ser escrito de manera tan íntima como un diario. Victoria nos conduce por su vida a través de un pentagrama, semejante a un personaje saquiano. Con el velo místico que cubre a los artistas, su mundo solo adquiere sentido con el sonido de las notas. En el momento que toca el piano, ejerce una fuga musical que la transporta a otro plano. En esos trances melódicos se pierde para después reencontrarse en un mundo que le es difícil de interpretar, un mundo indiferente y en ocasiones hostil. Marginada por propia mano, Victoria busca refugios, parques, cafeterías o el sofá de su casa. Torres de marfil donde intenta descifrar un mundo que no comprende y reflexiona acerca de las acciones de las personas, sin llegar a comprenderlas. Es tal su ostracismo que en lugar de una anacoreta musical, en ocasiones parece un fantasma, aún más transparentado por su escasa convivencia social y nula presencia familiar. La atracción del artista es la pasión por el apasionado. Victoria contagia el amor por el piano y la música. Nos volvemos igual que ella, viajeros inmóviles, a través de las notas y las letras para adentrarnos en su mundo paralelo. Escuchemos pues la participación de M. Montt, quien hace la reseña del libro titulado Amante Virtual de nuestra querida autora Yuleni Paredes. Gracias por escuchar. La vida conyugal perfecta puede ser una jaula. La tragedia de la perfección es que aunque sea inmejorable, si se vuelve rutina se llega al terreno del fastidio. Ni la holgura económica, ni unos hijos encantadores o un marido proveedor puede aderezar un matrimonio si el tedio se ha apoderado de la alcoba. Roemer tiene razón. Si conocemos una familia perfecta, es porque no la conocemos. La convivencia bajo un mismo techo saca chispas. No importa si se es de la misma sangre o se juraron votos de amor y respeto ante un altar. La bomba estalla cuando el mayor enemigo de las relaciones del siglo XXI, el celular, cae en las manos de un novio o un esposo curioso. Ni la persona más íntegra sale absuelto de la investigación de su teléfono. Cuando la actual caja de Pandora se abre, no queda ni la esperanza. Dulce, la protagonista, una Madame Bovary contemporánea, cansada de la monotonía doméstica, cede ante los ruegos de un enamorado encaprichado con ella desde tiempos universitarios. ¿Quién puede juzgar un desliz virtual? Hasta la ama de casa más recta, la madre más dedicada, la esposa más leal se doblega ante las posibilidades de librarse del aburrimiento conyugal. Con la fuerza del hartazgo se quiebra cualquier rigidez moral. Desterrada de su propio hogar por un esposo inquisidor, en el purgatorio de su affair virtual, Dulce se vuelve una mujer luchona. Ni la crucifixión social, ni las consecuencias que no prescriben le piden destacar en su profesión, que no había ejercido por tareas domésticas. El amante virtual es una tragicomedia que relata las complicaciones de un matrimonio venido a menos por los errores humanos de una mujer virtuosa. Con diálogos ágiles, que cuentan con accesorios gráficos que refuerzan la idea, la novela es tan digerible que se lee de un tirón. El final es sorpresivo, y de manera ejemplar reivindica y empodera la posición de la mujer en el matrimonio. Escuchamos pues la participación de M. Montt, quien hace la reseña del libro titulado La última tarde de nuestro querido autor Brian Barreto. Gracias por escuchar. Para aquellos lectores que nacieron en los 80s, la novela La última tarde es un retorno a esos primeros amores que nos contraían el estómago, con llamadas de largo aliento en casetas telefónicas, o en el teléfono fijo de la casa a altas horas de la noche, de las palabras contadas en los mensajes de texto, de las canciones dedicadas en discos compactos, o con la ansiada conexión en el chat de Messenger, todos esos cortejos que establecerían las seducciones contemporáneas. Pocas cosas son tan formadoras como una relación. Los noviazgos son maestros. Son escuelas para conocer a otras personas y sobre todo a nosotros mismos. Así es como nos colamos hasta debajo de las cobijas, lo más íntimo del noviazgo de Barreto y Daniela. Como lo más íntimo es lo más universal, nos sentimos identificados con los sinsabores y la dicha de los protagonistas. Brian nos invita a su mundo, nos abre la puerta de su interior a través de la narración de su obra. Ahí podemos ver que es un chico como cualquier otro, con afición al fútbol, una familia cariñosa, amigos solidarios y sabe lo que le gustaría dedicarse, pero tiene indecisión con su futuro. Solo el resorte del amor por Daniela puede librar a Barreto de su incertidumbre y superar su condición de deportista bohemio para dedicarse a su vocación por las letras. Hay personas, una minoría, que nacen con la virtud de conllevar relaciones. Barreto es uno de esos, parece el novio ideal, alguien sin desplantes a pesar de ser ofendido, comprensivo aún después de una agresión, educado en cualquier circunstancia, romántico sin llegar a lo cursi, el que quiere sin pedir nada a cambio, más que la sola presencia de quien se desea. Con el primer encuentro, los protagonistas tienen una conexión que parece predestinada, con un hechizo mutuo como si hubieran sido víctima de un amarre.
Un primer encuentro que no carece del ingrediente de la casualidad que caracteriza las grandes pasiones. Un romance casi invariable, si no es por los chismes de pseudoamigos, o por los inconvenientes de un padre distante, hasta que todo se va al vacío en un final inesperado y desgarrador. Gracias por este año. Gracias por continuar a mi lado en la búsqueda y desarrollo de temas que ayuden a nuestros maestros, padres de familia y desde luego a nuestros queridos alumnos. No se pierdan mañana 29 de diciembre con lo mejor de psicología. Los espero. Mil gracias por llegar al final de este programa. Y si gustan participar en el próximo año en este proyecto, escríbanme a unboxpodcast@gmail.com y forma parte de este interesante proyecto. Escúchame a través de YouTube y todas las demás plataformas de podcast como Anchor y Spotify, a las que puedes acceder en la descripción de este programa. No olvides visitar la página web donde encontrarás todos los programas ordenados por tema y la galería de libros de nuestros invitados escritores. Soy César Alcibiades y les deseo un feliz año nuevo 2023. Lo mejor para ustedes. Hasta pronto.